Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga grandemente en este nuevo domingo. Damos gracias a Dios por permitirnos levantarnos y respirar y por permitirnos estudiar una vez más su palabra santa. Así que vamos a empezar orando. Si gusta acompañarme, oramos juntos. Padre eterno, Padre celestial, en esta mañana te damos gracias por todos los favores que nos has dado, Señor. Nos presentamos ante ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados y pidiéndote que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, a meditar seriamente en ella, que tú nos hables, Padre, y que podamos ser instruidos como tú quieres que seamos instruidos y que aprendamos cosas de provecho para ponerlas en práctica, Señor, para agradarte a ti y para que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. Te pedimos, Padre, por todos nuestros amigos y hermanos que puedan estar pasando por alguna aflicción, alguna enfermedad en sus cuerpos o enfermedad en los miembros de su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia y que sanes esas enfermedades, y si hay otra clase de aflicción, te pedimos, Padre, que tú les proveas la solución, porque tú eres el Dios que puede resolver cualquier aflicción. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos y hoy vamos a estudiar el bautismo de Jesús. Y entonces lo animo a que abra su Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Evangelio según Marcos, capítulo 1, del versículo 7 al versículo 11, dice así en el nombre de Jesús. Y predicaba Juan diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aparece por primera vez en la escena de Marcos el Señor Jesús. Marcos no nos dice prácticamente nada ni del nacimiento de Jesús ni de sus primeros 30 años de vida. Pero es muy importante que sepamos realmente quién era Jesús antes de ser bautizado, porque eso nos va a ayudar a entender mucho mejor por qué motivo fue que Jesús se bautizó. ¿Quién era Jesús antes de ser bautizado? ¿Y qué hacía Jesús antes de ser bautizado? Si me acompaña, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, en su capítulo 2, y vamos a leer del versículo 41 al 52. Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 52, dice así en el nombre de nuestro Dios Santo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo:
¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De lo poco que sabemos de Jesús antes de ser bautizado es que Jesús necesitaba estar en los negocios de su padre. ¿Qué significa eso? Esto significa que Jesús desde muy chico sabía que él era el Hijo de Dios. Desde muy pequeño él estaba convencido de que él era el Hijo de Dios y que las Escrituras hablaban de él y de su ministerio. Por eso le contestó a sus padres que era necesario y que necesitaba estar en los negocios de su Padre, es decir, su Padre Celestial. Por eso él escudriñaba e indagaba las Escrituras. El versículo 46 y 47 dicen claramente que él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y el versículo 47 dice, y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El Señor Jesús les preguntaba a los maestros de la ley, imagino que preguntaba todo lo concerniente a la venida del Hijo de Dios, pero también el Señor Jesús le daba respuestas a los maestros a algunas de esas preguntas. Jesús estudiaba y conocía la ley para conocer su tiempo, su propósito y la voluntad de Dios. Al final, en el versículo 51 dice que Jesús descendió con sus papás y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea que Jesús también estuvo en la casa de sus padres sujetándose como hijo obediente a lo que sus padres demandaban de él. Otra característica que sabemos de Jesús la encontramos en Marcos. Y vamos a abrir Marcos en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Marcos relata aquí un evento. Marcos capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Marcos relata un evento muy interesante. Y dice así en el nombre de Jesús. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El versículo 3 es claro, decía, ¿y no es este el carpintero? Jesús creció en Nazaret y ahí ya como un hombre fue carpintero. El pueblo lo conoció como el carpintero. Mateo 13:55 lo muestra como el hijo del carpintero José, pero Marcos no. Marcos lo presenta directamente como un carpintero, que él se ganaba la vida trabajando como carpintero antes de ser bautizado. Ahora regresemos a nuestra lectura inicial. Estamos hablando del bautismo de Jesús. Entonces ya sabemos que Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Ya sabemos que Jesús indagaba y estudiaba la Escritura. Y sabemos que Jesús era carpintero antes de ser bautizado. ¿Por qué es importante estudiar el bautismo de Jesús? Para cualquiera que esté interesado y que piense bastante en el bautismo de Jesús, hay un problema en el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y concernía a los que eran conscientes de sus pecados y deseaban expresar su decisión de acabar con esos pecados.
¿Qué tenía que ver tal bautismo con Jesús? ¿No estaba Jesús sin pecado y no era tal bautismo innecesario y hasta irrelevante por lo que a él se refería? Entonces el bautismo de Jesús tiene otras motivaciones. La verdad, el bautismo para Jesús representó 4 momentos y vamos a estudiar hoy estos 4 momentos. El versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús hace su primera aparición pública y la hace en el Jordán para ser bautizado por Juan. ¿Qué significa esto? El primer momento de Jesús fue el momento de la decisión. El bautismo de Jesús representó para Jesús un primer momento decisivo, que era el momento de la decisión. Jesús había vivido 30 años en Nazaret, viviendo y cumpliendo con su trabajo de carpintero y con sus obligaciones familiares. Sabía quién era él, que era el Hijo de Dios, y estaba esperando que se manifestara la señal de Dios, es decir, que se cumpliera la profecía dada por Dios. Y cuando Juan aparece en el desierto, Juan reconoce la señal y decide lanzarse a cumplir su misión, la de convertirse en el Salvador del mundo. ¿Qué decisión más importante, qué decisión más trascendental la de Jesús? Y por eso Jesús decide bautizarse, no porque necesite arrepentirse de sus pecados, sino porque quería hacer pública su decisión. A partir de ese momento, Jesús se bautiza y deja de ser el carpintero y se lanza a la misión que él sabe que tiene que cumplir, la misión que él ha estudiado en la Escritura y que Dios le ha puesto en su corazón que tiene que hacer. También el bautismo de Jesús cuando llegó ya al Jordán es un segundo momento para Jesús, es el momento de la identificación. Había un movimiento en el pueblo para volver a Dios. Ese movimiento se estaba haciendo por medio de Juan el Bautista y su ministerio. Era claramente un movimiento de Dios y Jesús decidió identificarse con ese movimiento hacia Dios. Es Jesús diciendo: yo soy parte de este mover para volver a Dios. Es identificarse con el mensaje de Juan, confirmando que el mensaje de Juan es un mensaje de Dios con el que todos debemos identificarnos. El mismo Jesús se identifica. Él quiere ser parte de este movimiento y sabe que es parte de ese movimiento. Entonces su bautismo confirma que este es un movimiento de Dios y que es un movimiento para que todos volvamos a Dios. Vamos a ver ahora el versículo 10. Y dice: y luego, cuando subía del agua Jesús, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Este es el tercer momento de Jesús, es el momento del equipamiento. En el bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Luego de tomar su decisión e identificarse con el mover de Dios, Jesús fue capacitado, fue equipado con el Espíritu Santo para cumplir su misión. El símbolo de una paloma es un símbolo de ternura. Mientras Juan, su mensaje era de juicio, de un juego devorador, el mensaje de Jesús iba a ser diferente. El símbolo de la paloma anuncia un mensaje de benevolencia, un mensaje de amor, que es el mensaje de Jesús, que venía no solamente a cumplir el juicio, sino venía a pagar con su sacrificio nuestros pecados, mostraba la benevolencia de Dios. Por último, el versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es un momento importantísimo y por eso era
igual de importante que Jesús se bautizara. Era el momento de la aprobación. Nadie deja a la ligera su hogar para embarcarse en una empresa desconocida. Tiene que estar muy seguro de lo que se debe hacer. Jesús había decidido su curso de acción y entonces estaba buscando la señal de Dios para actuar. En su bautismo, Jesús le sometió a Dios su decisión de iniciar su misión y Dios se la aprobó sin dejarle lugar a dudas. En este bautismo, Jesús es aprobado por su Padre Celestial y le dice: tú eres mi Hijo amado. Qué confirmación más bonita de un padre a su hijo, que su padre le diga a su hijo: tú eres mi Hijo amado. Y no se queda solo ahí. Dios le dice: en ti tengo complacencia. Dios se había complacido de la niñez, de la juventud y de la vida adulta de Jesús, y ahora estaba más que complacido al verlo bautizado, al verlo que había tomado la decisión correcta, y Dios aprueba esa decisión. Por eso es muy importante entender el bautismo de Jesús. Aparte que es un ejemplo para todos nosotros que nos bauticemos, porque Él también comisionó a sus discípulos y les dijo que todo el que creyera y fuera bautizado sería salvo. Él nos dio el ejemplo con su bautismo. Pero a la vez de darnos un ejemplo, nos mostró 4 momentos que son importantes en la vida, no solo de Jesús, sino en la vida de todos nosotros. Repitamos esos 4 momentos. El momento de la decisión, en el que Jesús decide dejar de ser carpintero y decide cumplir su misión como Hijo de Dios para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. El segundo momento fue el momento de identificarse con el movimiento de Dios, identificarse con ese mover para devolver el hombre a Dios. El tercero fue ese momento de equipamiento, porque el Señor, para cumplir su misión, no lo podía hacer en sus fuerzas, sino tenía que recibir el poder del Espíritu Santo de Dios para estar equipado y poder cumplir su misión. Y por último, el momento de la aprobación. Saber que Dios está aprobando su decisión y que Él no está equivocado al saber que es el Hijo de Dios y que tiene que actuar de acuerdo a lo que las Escrituras hablan de Él. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Dios te ha estado hablando a ti y a mí. Nos ha hablado a través de las aflicciones de la vida, nos ha hablado a través de los fenómenos naturales, nos ha hablado a través de nuestra familia y hoy nos ha hablado a través de su sagrada palabra, la Santa Biblia, y nos habla a través del ejemplo de su Hijo Jesús. Nosotros también tenemos que tomar una decisión. Ya Dios se ha mostrado en nuestras vidas, ya Dios nos ha hablado y está esperando que tomemos, al igual que Jesús, la decisión de dejar. Solo que nosotros tenemos que dejar nuestros pecados y luego tenemos que identificarnos con el movimiento de acercarnos a Dios, de dejar nuestra vida pasada, arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Dios. Y tenemos también que ser parte de ese equipamiento. Dios quiere equiparnos. Por eso Dios, cuando uno le recibe como su Salvador, le pide que se congregue en una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios, donde te animen a estudiar la palabra de Dios, donde ores constantemente, para de esa manera ser equipado constantemente para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida aquí en la tierra y equiparte para vivir esa vida como Jesús la vivió. Y por último, Dios también quiere darte su aprobación. Dios quiere también decirte: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si tú realmente quieres llegar al cielo, tienes que ser aprobado por Dios. Tienes que ser aprobado que tú reconociste a Jesús como el Hijo de Dios y como tu Salvador,
y entonces tú serás aprobado allá para poder ingresar al cielo. Buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hoy quiero orar contigo. Si tú has tomado la decisión de dejar tus pecados y seguir a Dios, si tú has tomado la decisión de identificarte con el mover de Dios, no identificarse con una iglesia en particular, sino identificarse con el llamado que Dios hace a volvernos a Dios, identificarnos con ese mover correcto. Si tú quieres ser equipado para tener una vida victoriosa sobre el pecado, que solo se logra por medio del poder del Espíritu Santo, y tú quieres ser aprobado por Dios, te invito a que ores conmigo esta oración para que Dios entre en tu corazón, perdone tus pecados, y tú, al igual que Jesús, reciba la aprobación de Dios como hijo amado. Oremos juntos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu santa palabra, Padre. Gracias por haber inspirado a Marcos a escribir y dejarnos ese testimonio precioso del bautismo de tu Hijo Jesús y todo lo que significa para nosotros ese acto de obediencia de tu Hijo al bautizarse, Señor. Su momento de decisión, su momento de identificarse con tu mover, Señor, el momento de ser equipado y el momento de ser aprobado. Oro, Señor, en esta mañana, en este momento, por todos aquellos a los que tú también le has estado hablando y hoy han tomado su decisión, Señor, de volver a ti, de identificarse contigo, de pedir, de solicitar, de requerir el equipamiento de tu Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Ese equipamiento de tu Espíritu Santo para que nos redarguya cuando hacemos algo malo y nos lleve al arrepentimiento, para que de esa manera, por medio del perdón de tu Hijo Jesús, nosotros también seamos aprobados por ti como hijos amados, Padre. Recibe, Señor, a todos aquellos que hoy han hecho esta decisión de seguirte. Perdona sus pecados, dales tu paz y permite, Señor, que ellos se encuentren en una iglesia donde se estudie tu palabra, donde se invite a la oración diaria, para que nosotros seamos equipados para luego ser aprobados por ti, Señor, en nuestro caminar. Te damos gracias, Padre, por cada uno que ha abierto su corazón a tu perdón. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias a ti, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amado amigo, si tú has orado esta oración de fe, amado hermano, si tú te has reconciliado con Dios, hay fiesta en los cielos. Dios quiere verte como un hijo amado. Dios quiere aprobarte. Te animo a que busques una iglesia donde estudien seriamente la palabra de Dios. Te invito a que ahí donde estás ores todos los días a Dios. Tengas comunión con Dios. Y te animo a que todos los domingos nos puedas sintonizar a las 10 de la mañana en Iglesia Nehemías en Facebook para seguir estudiando la bendita palabra de Dios y seamos salvos y herederos del cielo como Dios quiere que seamos. Que Dios te bendiga.